Hola, el Señor me los bendiga rica y abundantemente. Gracias por escuchar este día un poco de la palabra del Señor. Este día yo quiero tocar un poquito tu corazón por esta situación que está aconteciendo en todo el mundo. Estamos recibiendo noticias que a cada momento nos dañan nuestro sentir, nos hace sentir preocupados. Hay mucha gente que está llamando, clamando, orando, buscando dónde está la seguridad de su vida. Pues este día quiero tocar ese tema contigo. Nosotros, como pastores, como personas que estamos viviendo en la palabra constantemente, nos interesa mucho llevar esa paz a la gente, llevar ese sentir de seguridad hacia las personas, porque vemos en cada persona la dificultad, la necesidad, todo lo que está pasando. A cada una de las personas es diferente en cada persona. Pero yo quiero decirte algo muy sinceramente. Ya no pierdas el tiempo buscando soluciones en cosas que no son verdaderamente lo que Dios tiene para ti. Aquella gente que está pasando esta dificultad y que está con este temor y con este pensar por lo que oye en las noticias, por lo que ve, es porque están metiendo en su cabeza cosas que no son de Dios. ¿Por qué no dejas de perder el tiempo pensando qué vas a hacer o cómo te vas a proteger de todo esto y te acercas a la palabra? Hay mucha gente que está confundiendo las cosas en el mundo y las confunde con respecto a la doctrina. Mira, la doctrina es lo que siempre has recibido en una iglesia, en los templos. Le llaman iglesia, pero un templo no es una iglesia. Un ministerio no es una iglesia. Iglesia somos las personas que nos ponemos de acuerdo, oramos en el nombre de Jesús, hacemos actividades en el nombre de Jesús. Esa es la iglesia. La iglesia somos las personas. Él mora en nuestro corazón, no mora en un templo. Y la gente está hecha a la doctrina. Tú vas un domingo y recibes un mensaje motivacional de una persona que ya cumples al dejar tu dinero, al darte un mensajito motivacional, tú te vas para la casa y ya cumpliste con el Señor. Ese no es evangelio. Eso no quiere decir evangelio, no tiene nada que ver. Evangelio es aceptar al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador y cambiar nuestro comportamiento hacia el prójimo. Evangelio es llevar a Cristo en tu corazón y que todos los demás lo vean con las cosas buenas que haces por tu prójimo. Preocuparte y orar por la persona que tú no conoces, pero que sabes que está cometiendo, que está teniendo una necesidad, que está pasando un problema porque él mismo se metió en el problema. Pero ahí estás tú, ahí está el Señor en tu corazón haciendo sobre esa persona. La palabra de Dios no es fácil. Ser un siervo del Señor no es fácil. El Señor nos va enseñando. El Señor va haciendo en nuestras vidas diferentes cosas de las cuales nosotros podemos dar un consejo. Porque nosotros estamos cercanos a la palabra. Y es el Señor el que nos muestra qué es lo que pasa en la vida de los demás, qué es lo que pasa en nuestra vida, qué es lo que debemos enseñar. Nosotros hemos confundido, la gente en el mundo ha confundido estas cosas. Y por años creemos y nos han engañado, nos han dicho en muchos lugares, en muchos templos, que la bendición de Dios viene por los diezmos.
Y eso no es así. Eso no es así, y perfectamente bien los siervos de Dios, los que tienen esos grandes templos, que viven en esas casas millonarias y tienen esas fincas y tienen esos lugares de esparcimiento millonarios, viven como millonarios. Y esto no es crítica, de ninguna manera, no es crítica hacia nadie, sino que porque solo prospera uno, porque no prospera toda la iglesia. Todo el templo debería de prosperar, o por lo menos esa riqueza debería repartirse por igual. Eso es equidad, eso es justicia. Pero solo uno no tiene por qué ser así. Solo uno comprar una finca millonaria, tener su producción grandísima, y ninguna de las personas de la iglesia comerse ni siquiera un fruto. Eso no es justicia. Eso no es bendición para nadie, solo para el que realmente es el dueño de la finca. Pero en lo demás, nadie se va a alimentar de eso. Nadie. Entonces, eso no es justicia. Eso no está dentro del parámetro de un evangelio. Eso no está en el evangelio. Eso no es evangelio. Evangelio es preocuparte y darle de comer a aquel que necesita, si tú tienes, y en el momento que puedes tú lo haces. Eso es evangelio. Ver por tu hermano, pero no ver por tu hermano. Eso es religión. Y mira que la palabra religión, y si tú lo estás viendo en el punto de vista bíblico, la religión pura y sin mácula, dice el Señor, sin mancha, quiere decir, y esto está en Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, mácula es mancha, delante de Dios. La religión pura delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Y eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Si tú lo quieres ver como religión, tu religión debe ser visitar a la viuda, visitar al necesitado y darle a aquella persona que realmente tú sabes que está pasando una mala situación. Esa debe ser tu religión. Aquí hemos confundido católicos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones. Eso dice la gente que son las diferentes religiones. Esas no son religiones. La verdadera religión es visitar al necesitado. Esas son doctrinas. Y tú eres de la doctrina evangélica o de la doctrina católica. O eres de la doctrina mormona o testigo de Jehová o otras. Esas son doctrinas. Salte de la doctrina. Tú no tienes que estar adoctrinado. Tú tienes una palabra, tú tienes una Biblia a la cual no te acercas, y por eso estás pasando la situación que estás pasando. Mucha gente no entiende que estar mal es porque está alejado de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es ese cuento que te cuentan los domingos. Sale de la palabra esa historia, sale de la palabra ese momento motivacional que te dan, ese mensaje motivacional. Te motiva. ¿Pero qué te motiva? Te motiva a que sigas en esa religión, que no te salgas de esa iglesia y que sigas trayendo tu diezmo. Ese es el sentido de esos mensajes. Pero realmente no es el sentido que Dios quiere. Dios quiere escuchar su palabra. Todo lo que Él nos ha dado, Él lo quiere escuchar en tu boca. Miren lo que dice la palabra: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del producto de sus labios. Mira, ser un siervo de Dios tiene cosas que el Señor exige para ser un siervo. Primero, hay muchas veces se ha perdido la línea con respecto al evangelio. Se perdió hace muchos años. Cuando entra una opresión en el corazón del hombre, esa opresión lo pierde.
La palabra en Eclesiastés 7:7 dice: ciertamente la opresión hace entontecer al sabio. La opresión hace entontecer al sabio. Y la dádiva corrompe el corazón. Eso lo estamos viendo en las iglesias de hoy. La opresión es el uso arbitrario del poder o la coerción. La opresión es el uso arbitrario o ilegal de la fuerza. Te manipula, ¿ok? Usando medios violentos o no violentos. Pero esa es opresión. Opresión es oprimir. Y muchos de los pastores han perdido esa línea. Se ha perdido por usar la opresión. Te forzan a que tú des diezmo. Te forzan a que tú tienes que darle a Dios para que Dios te dé. Eso no es cierto. Eso no está en la línea del Señor. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y la dádiva corrompe el corazón. La dádiva es algo que se da a la persona que necesita, y la dádiva tiene un sentido para que tú recibas la bendición. La dádiva que tú das, yo tengo por acá un apunte. Dice con respecto a la dádiva: es aquello que se da al necesitado. Esa es una dádiva. La dádiva. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esto está en la palabra de Dios. Tú lo vas a hallar en Santiago, siempre en el capítulo 1. La dádiva del hombre le ensancha el camino, le hace más ancho el camino, le abre el camino a la bendición y le lleva delante de los grandes. Cuando estamos hablando de los grandes, no estás hablando de personas, estás hablando de los grandes, estás hablando del Padre, estás hablando del Hijo, estás hablando del Espíritu Santo. Esos son los grandes. Cuando tú das, estás en la presencia del Señor, te lleva al Señor. Por eso, en aquellos tiempos, los ángeles se le presentaban solo a las personas justas. Incluso se le presenta un ángel a un centurión y le dice: Cornelio, tus dádivas, tus limosnas han subido al cielo. ¿Qué hacía Cornelio? Y era un centurión, estaba bien pagado, pero él miraba la necesidad del pueblo y él le daba a la persona que necesitaba. Él se le llamaba justo, porque a la persona que le da al pobre se le llama justo. Dios llama a esa dádiva, le llama justicia. Y es hermoso saber que cuando tú agarras algo calladamente, solo tú, no tienes que hacer fiesta. Tú agarras esa cantidad de dinero, tú agarras esa cantidad de alimentos, tú agarras cualquier cosa, pero la destinas en tu corazón para una persona que tiene necesidad. Puedes hacerlo en un lugar donde hay necesidad. En mi país, nosotros tenemos un lugar que se llama el Pabellón del SIDA. Es un lugar donde las personas que ya están desahuciadas, las van a dejar ahí y allí entregan su vida. Pero en esos lugares, como en un hogar de ancianos, como un lugar de niños, tú puedes, porque allá hay necesidad. Esa es la persona que está abandonada. Son ancianos que sus hijos ya no los quieren ni ver y los van a dejar y los tiran en un hogar. Ahí hay necesidad. Y ahí es donde tu dádiva se convierte en limosna o en justicia para los ojos del Señor. Por supuesto que vas a estar entre los grandes. No vengas pensando ahorita que vas a estar entre los millonarios de tu país o la gente. No, vas a estar entre los grandes. Vas a estar entre el Padre, vas a estar entre el Hijo, vas a estar entre el Espíritu Santo.
Esos son los grandes. Esos son los que estás viendo. Están viendo desde donde estén, en todos lados. Tú no te puedes esconder del Señor. El Señor ve lo que tú das, tu dádiva. El Señor la ve. Y eso es lo que te bendice. No lo que estás pensando, cómo arreglo yo mi situación, cómo... Usa la dádiva. Esa es tu tarjeta de crédito con el Señor. Usa la dádiva. No use el diezmo. El diezmo no aplica para bendición, porque te están engañando. Abre los ojos. Tienes años de estar diezmando y nunca has hecho ningún negocio y no te han salido negocios buenos y te están mintiendo que van a venir riquezas cuando nunca van a venir. No van a venir. No es el principio del Señor que tú des diezmos para Él darte. Eso en Malaquías 3, pero como no leen desde el verso 6, eso fue dado para la casa de Jacob. Nosotros no somos la casa de Jacob, por el amor de Dios. Nosotros no somos judíos. A nosotros no se nos aplica esa cuestión del diezmo. A nosotros es la dádiva, porque la dádiva nos ensancha el camino. La dádiva es algo que se da al que necesita. Y nadie te habla de dádiva. No, deja tus diezmos aquí que nosotros sabemos dónde lo vamos a gastar. Eso no es así. El Señor no quiere que tu dinero se esté gastando en aire acondicionado, o se esté gastando en pintura, o en cemento. No, nunca ha sido ese el principio. Jamás ha sido ese el principio. El principio es que tú tengas un sentimiento por tu hermano. Eso es lo que el Señor siempre ha querido. Que tú tengas un sentimiento hacia tu hermano. Y eso lo premia. Eso es premiado por el Señor. El Señor te ve. Te ve cada centavo que tú agarras y ves a aquella persona necesitada y tú se la llevas. El Señor lo lleva en una cuenta. A Él no se le escapa nada de esto. Tú quieres ser bendecido, tener paz en tu corazón, que todo te salga bien, que todo... Entonces, usa la dádiva. Usa la dádiva. Y una cosa muy importante que no se te debe olvidar es estar pegado a la palabra de Dios. Porque cuando tú te pegas a la palabra y tú la lees, hay gente que no sabe cómo leer la Biblia. Pues mira, yo te voy a enseñar en este instante. Tengo un par de minutos y te voy a decir que empieces por los proverbios. Lee los proverbios. Hay uno para cada día. Si hoy es 23, lee el proverbio 23 en la mañana. Levántate temprano, pon tu Biblia y empieza y escribe cosas hermosas que tú puedes usar para estar orándole al Señor. Haz eso. Ponte a ver la palabra en la mañana. Me encuentra el que temprano me busca. De mañana oirás mi voz. Eso está en los salmos. Son frases hermosas que a lo largo que tú vas apuntando, palabras, frases hermosas que están en los salmos, que están en los proverbios, eso te va dando a ti la confianza para poder orar. Pero mira, te voy a hablar del Salmo 1. Hermoso salmo. Y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Oye, la ley de Jehová es la Biblia, es lo que está escrito ahí. Y he dicho muchas veces en mis mensajes que Jehová solo se refiere a Jesús, pero Jehová, acompañado de la palabra Dios, Jehová tu Dios, es el Padre. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Hay dos leyes, y he hablado de esto en mis mensajes anteriores, y nosotros nos deleitamos en la palabra de Jehová. En su ley medita de día y de noche. Oye, nadie anda leyendo la Biblia de noche, a veces, pero eso es lo que te da la conexión con el Señor. Eso quiere decir que estás escuchando al Señor. Cada vez que tú lees la Biblia, tú escuchas al Señor. Tú te has acostumbrado a dominguear, que alguien llegue el domingo, te dé un poco de palabra y dejas un dinero y adiós. Eso es el culto.
Y el Señor no quiere eso. Y peor, para este tiempo, el Señor quiere que tú lo escuches. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Oye, y solo porque estás en la ley de Jehová está su deleite. Mira, apartarse del mal hasta sana tu cuerpo. Pero tú tienes que entender que si no estás conectado a la palabra, si no estás leyendo la Biblia para aprender, no estás haciendo nada, hermano. Fíjate que el Señor es el que te instruye en la palabra. Cuando tú agarras la Biblia y empiezas a leerla todos los días, el Señor es el que te instruye. Él es. Y bienaventurado es el hombre que pasa con sus ojos y sus oídos puestos solo en esto, en la palabra, en su ley. Porque Él lo instruye y Él te cambia tu carácter, te cambia las oportunidades que tienes de muchos negocios, de muchas cosas. Él mismo va abriéndote el camino porque tú estás en la palabra y tienes paz porque estás entendiendo que el Señor es el que te guarda. Tú estás entendiendo cuando tú lees la Biblia. Tú no necesitas que nadie te la lea. Cuando tú la lees, tú estás buscando al Señor. Yo quiero, por favor, que quede en tu mente que el Señor está contigo y que el Señor lo que quiere es escuchar su palabra en tu boca para que tú prosperes y todo te salga bien. No necesitas hacer otra cosa. ¿Quieres ganarte el favor del Señor y quieres abrir las puertas y las ventanas del cielo para ti? Entonces que tu dádiva sea para el que necesita. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Yo pago de acuerdo a sus obras. Todo lo que tú hagas por una persona necesitada, el Señor te lo va a pagar. Y te lo paga con suficiente rédito. El Señor paga. Solo confía en Él y no te apartes de su palabra. Que el Señor te bendiga grandemente. Siempre. A ti y a tu familia.